la carta número 1 tenemos al arcano el mago, que es quien abre esta sección de arcanos mayores, el cual ya en su plano superior lo vamos a tener con un color rosa, que habla de vínculos, así que vamos a ver cómo se relaciona este arcano en sí. En principio ya en su plano superior tenemos como símbolo principal al Horus, que habla de que hay un don ahí de clarividencia, de visión a futuro, puede llegar a tener sueños premonitorios y demás. Tenemos el halcón, que representa primero la luz y la conexión con el cielo. Siempre que vean un halcón en una carta egipcia, este va a ser como su significado. En el plano medio tenemos al mago, que mira hacia futuro, por lo cual tiene esa capacidad proyectista y a su vez está mirando un elemento clave, por lo cual está como buscando reconocer su propio poder. También en este plano medio tenemos al dios Ibis ahí encerrado, que es esa grulla, y es un dios que en realidad tiene sentido que esté en esta carta porque es el dios del intelecto, de la inteligencia, y esta carta representa a personas que tienen un desarrollo cognitivo o muy importante o tienen un IQ, muy elevado, es decir, son personas que les gusta estudiar y les es bastante fácil estudiar, ¿sí? Son muy apasionadas por el conocimiento. En su plano inferior tenemos elementos claves como por ejemplo el cubo. Todo lo que es cubo dentro del tarot egipcio representa la estabilidad material. Tenemos a el sol en Leo, que astrológicamente nos indica personas, primero, que necesitan expresarse o demostrar su talento ante los demás, pero también necesitan ser reconocidas y necesitan la atención de los demás. Son líderes innatos también. Tenemos la letra Aleph, que habla justamente de los comienzos, el origen del todo. Sí, es una letra hebrea bastante potente. Recuerden que todo lo que son las letras hebreos es un lenguaje de alta vibración, ¿sí? Porque se dice que el hebreo fue el lenguaje que utilizó Dios para poder comunicarse en primera instancia, por eso es tan importante y tiene una carga vibracional alta. Por eso estas letras hebreas también se asimilan a lo que es la numerología, que también tiene una carga vibracional. Y ustedes fíjense que siempre se van a encontrar con que la letra hebrea es parecido su significado al número que tienen al lado. En su caso, Aleph significa el comienzo y el número 1 habla de inicios, pero también habla de individualidad, porque esta carta justamente habla de cómo todo mi potencial como individualidad, habla de pensar primero en mí, en principio. Entonces, ese es el desafío, por así decirlo, que tiene este arcano de tratar de equilibrar un poco, de no pensar tanto en sí mismo y tratar de también pensar un poco en el otro. Dentro de la ficha técnica, esta carta al derecho les confirma cualquier pregunta, al revés claramente la niega, y vamos a desglosar un poquito para que vean el significado dentro de cada plano, ¿sí? En cuestiones de tiempo, esta carta le dice que el tiempo va a demorar, depende cuánto te tardes en accionar, o sea que depende de tu voluntad el tiempo. Luego, como arquetipo, esta carta representa a un líder, a un emprendedor, a una persona digamos que está llevando una carrera muy larga. También en el plano espiritual representa una persona con un don muy claro de clarividencia. En el plano mental habla de una persona con carisma, sociable, inteligente, segura. En el plano terrenal habla de una estabilidad económica. Como profesiones podría ser líder, supervisor, médico, abogado, contador, entre tantas otras profesiones. Al revés, esta carta va a estar representando, en principio, problemas de vista. ¿Por qué? Porque el ojo de Horus va a estar al revés, por lo cual indica un problema de vista o que en este momento no puedo ver de manera clara o mi visión, mi clarividencia está opacada por algún problema que puede ser energético o no, eso lo veremos con otras cartas, pero hay que prestar atención como a esa parte. También habla de que justamente hay pérdidas financieras, ¿sí? Hay inseguridad, hay egoísmo y hay como una falta de actitud o una desmotivación. Y acá les quiero contar un poquitito la historia de Horus, que es uno de los protagonistas de esta carta, por así decirlo. Horus era el hijo de Osiris, ¿sí? Supónganse que si eso lo tenemos que traer como por ejemplo
acá a nuestra vida cotidiana, es como sería el hijo de un dios supremo, ¿sí? Horus nació después de la muerte, le han asesinado al padre, que era el dueño del trono, por lo cual le han usurpado el trono a Horus, ¿sí? Su propio tío. Entonces, que era el hermano de Osiris, que se llamaba Set. Fue criado en secreto, Horus lo cuidó mucho Isis, que era su madre, se dice que fue criado en templos, ¿sí? Entonces, cuando él fue más grande, quiso ir a reclamar este trono, ¿sí? En la batalla por reclamar este trono, perdió su ojo izquierdo, por lo cual lo perdió y el dios Tot, que es el dios de la sabiduría, le ofreció poderlo restaurar. Así que se lo restauró y cuando se lo entregó, le entregó un ojo que tenía la posibilidad no solamente de ver el mundo físico, sino de ver mucho más allá del mundo físico, ver con los ojos del alma, ver a futuro. Entonces, nada, ahí adquirió él ese don extremo, por eso el ojo de Horus es un ojo de protección, pero también es un ojo de ver al mundo con sabiduría o ver al mundo también con esa posibilidad de adelantarme un poco, ¿no? Para poder quizás cambiar algunas cosas entre lo que se pueda cambiar claramente, ¿no? Entonces, esta historia a mí me encanta porque tiene mucho, la realidad, mucho sentido y es muy bonita. Y aparte está bueno que vemos el ojo de Horus en todos lados y entender como el sentido y la importancia que tiene, y más dentro del tarot egipcio que lo van a encontrar muchas veces. Si tenemos que poner esta carta en contexto rápidamente, si me hacen preguntas de amor, esta carta me dice que hay que arriesgarse un poco más por el otro, quizás no estar tan en un lugar individualizado, ¿sí? Habla de, también te invita a demostrar afecto desde la acción, no solamente desde la palabra, porque este arcano tiene este problema. Ya sea que pregunten por ustedes, que este arcano los representa a ustedes o representen a otra persona por la cual está preguntando el consultante. Entonces, esta carta lo que te dice es, quizás vos sos mucho de hablar, halagar al otro, pero no lo estás representando en acciones concretas, ¿sí? Tus sentimientos. Habla también de salir de ese lugar cómodo del amor, empezar a arriesgar un poco más. En términos, por ejemplo, terapéuticos, si ustedes me pedirían un consejo y sale esta carta sin ninguna pregunta entre medio, yo te diría, ¿qué virtud reconoces que no estás usando? Porque esta carta también habla de, sabes que tenés un poder, pero no lo estás poniendo en práctica, ¿sí? También esta carta me invita a hablar de, hay que ser responsable afectivamente, hay que tener cuidado con minimizar lo que sienten los demás, porque al ser una carta muy individualista, donde todo el tiempo me pongo yo primero, hay que trabajar quizás un poco el ego, ¿sí? Y, por ejemplo, dentro de una consulta laboral o económica, te habla de una estabilidad financiera, laboral o de un nuevo trabajo. Esto si la carta cae al derecho o, por ejemplo, si cae con buenas cartas. Si cae al derecho, pero con cartas, digamos, negativas o con cartas densas, por así decirlo, hay que ver cómo se va interpretando ese mensaje. Por eso les digo, siempre hay que evaluar el contexto completo.